hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Recordemos que cuando escudriñamos la palabra, ¿la voz de quién oímos? Juan 5:37. Pero sabemos bien que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el reino de tinieblas. Vamos a orar para que todo espíritu inmundo que venga a perturbar, a robar paz, a traer distracción, aquel que viene y que le recuerda que dejó la olla expresa ahí puesta, o que le falta lavar los platos, o que va a hacer saliendo, se vaya. Aquel que traiga contienda, que traiga distracción, que traiga toda inmundicia en contra de la voluntad del Padre, lo vamos a reprender. Lo va a reprender, vamos a pedir al Señor que lo aparte. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, toda la honra y la gloria a ti te la damos, Señor. Bendito sea tu nombre. Te pedimos que sea nada más y únicamente tu voz la que escuchemos. Queremos obedecerte y queremos ser siervos fieles delante de tu presencia y recibir de ti la palabra, Señor. A ti te pedimos, Yeshua HaMashiach, Hijo de Dios Altísimo. Aparta todo espíritu inmundo que no venga a engrandecer la voz del Padre. Únicamente queremos oírla y queremos obedecerte a ti y al precioso Espíritu Santo. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Fíjense que venía a mi corazón en la semana. Cada semana, pues me pasa algo curioso. No sé bien qué voy a predicar hasta que pasa media semana y empiezo en mi mente cómo plantearles una predicación. Al principio pensé que dije, a ver, ¿qué voy a hacer el día que me falten los temas? Y no, creo que me va a faltar vida para poder hablar tanto que hay que hablar. No se puede terminar de hablar la palabra de Dios. Yo creo que nunca podríamos terminar. Pero bueno, este título, esta predicación se llama Arrepentimiento y confesión de los pecados, primer paso de vida eterna en Cristo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es una infracción? ¿Qué entiende por infracción? Es transgredir. Sí, en cualquiera de sus especies. En nuestro país, bueno, pues hay dos tipos de infracciones. El que comete una transgresión de materia penal y comete un delito, y el que comete transgresiones de materia administrativa como pasarse un alto, ¿verdad? Pero para el reino de Dios, el pecar se llama transgredir la ley y transgredir el orden. ¿Sí? Vamos a 1 de Juan 5:17. Vamos a leer. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, pero la parte que nos importa es hasta el punto y coma. Toda injusticia es pecado. Aquí vemos algo importante. Actualmente vemos conductas en la gente destructivas y que no estaban previstas en las leyes que el Señor le dictó a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Platicaba yo con uno de mis sobrinos en la semana y me decía, bueno, ¿y el drogarse no estaba previsto en las leyes de Moisés? Pues no, ¿verdad? Sí, consumir marihuana, cocaína, piedra, no sé cuántas cosas más hay, fentanilo, no sé qué más hay, gracias a Dios, nosotros no somos drogadictos por su misericordia. Pero, ¿es bueno? No. Toda injusticia es pecado. Sí, todo lo que se actualiza a lo que es justicia es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene una condición. Esa condición no la va a alertar el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas nuevas en el mundo, ¿verdad? Que no vemos, que sabemos bien que son aberrantes delante de la presencia del Señor. ¿Y son qué? Pecado. Vamos a Isaías 59:2. Perdón, Pastor Benjamín, no lo saludé en la mañana, pero no les dije que lo saludaran, por favor. Es el Pastor Benjamín Díaz, fue pastor aquí en la iglesia después del Pastor David, fue del primer pastor mexicano, ¿verdad?, que tuvimos en la congregación hace unos 36 años. Qué bueno, que Dios lo bendiga, pastor, que está aquí. Sí, yo creo que como lo saludamos todos antes de que comenzara el servicio, pues lo dimos por saludado, pero no, que Dios lo bendiga, gracias por visitarnos. Vamos a Isaías 59:2.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí viene que nuestra iniquidad ha hecho división entre Dios y nosotros. Ya sabemos que iniquidad es amor a la maldad. ¿Qué es? El pecado te viene a separar de Dios. Seguimos, ahora vamos con Juan 8:39. A ver, creo que aquí tengo un... Vamos a ver, me corrijo, es el versículo 34. Es que el 4 a veces lo hago como 9, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿A qué voy con esto? Vamos a entrar en materia, pero es algo bien importante y creo que la experiencia de la vida nos ha dado testimonio de estas cosas que pasan. ¿Qué pasa cuando una persona peca? Díganme. Transgrede. Pero aquí el punto es este. Acá la palabra nos acaba de decir que somos ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Y esa esclavitud cómo se siente? ¿Cómo te sientes después de pecar? Oprimido. Cuando tienes temor de Dios. Ya vimos el temor de Dios la vez pasada, ¿verdad? Pero si no tienes temor de Dios, seguramente cada día te sientes más en tu casa, ¿verdad? Algo que me causa a mí mucha peculiaridad es que ustedes saben que yo toda mi vida he tratado con delincuentes por el trabajo. Gracias a Dios ya no, ya tiene muchos años que el Señor me ha empezado a separar, 8 años exactamente. Pero ¿cómo empieza un ladrón? Un ladrón roba. Sí, y siente nervios. Y lo hace y se queda como que, ya lo hice, no me vieron. Y lo vuelve a hacer y tiene menos nervios. Y lo vuelve a hacer y en una de esas ya siente que su trabajo es ser ladrón. Yo he oído gente que me dice, yo soy ladrón de profesión. De verdad, o sea, hay unos que se dedican a robar casas en colonias lujosas en la Ciudad de México y hasta le ponen un chicle, las rayan, Cuando ustedes salgan y vean a una persona que está en vida parasitaria sentado en la banqueta, no crean que está haciendo algo bueno, ¿eh? Está espiando. Está sentado ahí viendo, le ponen un número, le ponen una raya, le ponen un chicle. A los coches que se van a robar les ponen un chicle antes para que vean que la persona iba sola, dónde se subió. Estos son organizados para eso. Llega un momento en el que, lejos de tener el temor de Dios, se acercan ¿qué? A la idolatría. Y hasta tienen por ahí un santo patrono de los ladrones, ¿no? Entonces estos ya pasaron de tener conciencia, de saber que estaban en pecado, en maldad, a decir, este es nuestro derecho. ¿Sí? Y aquí viene una condición, ¿no? Que estos sujetos ya perdieron el temor de Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando hablamos de pecado y hablamos del reino de Dios, hablamos que el Señor nos mostró, y ya lo hemos estudiado en predicaciones anteriores, que hay 4 elementos para salvarlos y un mandato. ¿Cómo empiezan los elementos? Arrepentimiento, primero. Creer, después. Confesar que el Señor es nuestro, sí, Señor, y sabemos que el Señor significa ¿qué? Gobernador. ¿Y lo confesamos para qué? Para que Él gobierne en nosotros. Y aquí viene una condición muy peculiar. La cuarta, ¿cuál es? ¿Qué? Confesar los pecados. Pero ¿se han fijado que este orden debe de tener un porqué, no? ¿O no se ha puesto a pensar? Vamos a ver ahorita que la confesión al pecado trae libertad. ¿Sí? Y trae, paz a todo aquel que quiere confesarlos. Pero ¿por qué primero necesitamos que arrepentirnos y después creer? Porque cuando uno le confiesa el pecado, se los vamos a confesar al juez.
La confesión se realiza ante el juez. Y quiero dejar bien claro esto, ¿no? Porque sabemos que toda facultad, ahorita vamos a dar el fundamento, toda facultad de juzgar le fue dada ¿a quién? A Cristo, al Hijo de Dios. ¿Quién se la otorgó? El Padre. Él es el juzgador. Y digo porque por ahí ya oí algunas prédicas de vecinas en donde dice que el Señor es el juzgado, es el enjuiciado, esas blasfemias y herejías. Sí, digo, si esta palabra, sí, porque noté que había una predicación de las que di y que las utilizaron para predicar en otro lado. Digo, pues, qué bueno, me da mucho gusto que la palabra llegue, pero que la escuchen bien, porque no podemos decir que el Señor es el juzgador, el juzgado. El Señor es el juzgador. Entonces, cuando uno va y confiesa ante el juez. ¿Y quién es el juez? Cristo. Por eso es que primero el hombre tiene que llegar a arrepentirse. ¿Por quién se arrepiente? ¿Por obra de Cristo o por obra del Espíritu? Por obra del Espíritu Santo. ¿Qué vimos? Sí, en Lucas, ¿verdad? ¿Quién viene a preparar el camino del Señor con el espíritu de arrepentimiento? Juan Bautista. ¿Qué viene? Y les dice, arrepiéntanse. ¿Sí? Y viene ese impacto en nosotros por menester, voluntad y obra del Espíritu de Dios. Después yo tengo que reconocer al juez. ¿Quién es el juez? Cristo. Una vez reconocido el juez en mi vida con su autoridad de gobierno, me dispongo a rendir mi confesión ante el que gobierna, ante el que es digno, ante el que es justo. Por ahí alguien, seguramente en otras ocasiones, va a invitar, confiese su pecado a la iglesia. ¿Eso está incorrecto? El Señor es Padre de discreción. Nos manda a hacerlo todo de forma que discreta y privada con el Padre. El pecado no se confiesa a la iglesia. El pecado se confiesa a Cristo. En lo privado, como el Señor ordenó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ninguno que no se arrepienta puede confesar el pecado. Porque hay una cosa importante. Quiero aterrizar esta parte porque vamos a ver que hay que apurarnos, porque vamos a ver un caso específico. Para que no lo vuelvas a hacer, ¿cómo te debes de sentir? ¿Cómo? Afligido, triste, sucio, para recibir la limpieza del Señor, de su sangre preciosa. Ya vimos los dones de la sangre de Cristo, ¿eh? Hemos de repetir esa predicación para subirla a la web y puedan ver los hermanos recibir esta palabra, los que no están presentes. Pero la sangre de Cristo, ¿qué hace? Limpia. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú necesitas sentirte sucio. A ver, si alguien de nosotros se embarra de alguna sustancia fea, sucia, popó, ¿qué pasa si me embarro de popó? ¿Qué hago? Me voy a bañar corriendo. Claro, si yo detesto la suciedad, ¿verdad? Pero si no la detesto, ¿qué hago? ¿Qué hace esa gente? Sí, no, o sea, hay veces que dice, sí, se queda así porque pues no siente nada, ¿no? Así es el pecado ¿qué? Trae suciedad. Y el que limpia es Cristo. A veces es muy importante mencionar, porque traigo es una predica difícil. Ya sabemos que el creer en el Señor quita el pecado, pero ¿cómo es la conducta del hombre pecaminoso? De todos nosotros, empezando por mí. Cometes un pecado. Y luego vamos y nos arrepentimos, pedimos perdón y nos sentimos sucios. No. Cometemos otro para ocultar el que ya cometimos. ¿O no? Es que yo hice esto porque cuando yo era chiquito me hicieron lo mismo. ¿O no? Y luego cometemos otro más. Y esto lo hice ¿por qué? Por tapar el primero. Sí, hemos de hablar de las soberbias, ya nos tocamos un poco, esa soberbia, esa parte que oculta, ¿verdad? Que nos es oculta y que nos tiene engañados del pecado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Ya aquí tengo en mis notas, les iba a decir, bueno, pues,
Sí, acerca de Juan Bautista, ya lo recordamos, ya todos lo saben, ¿verdad? Que vino con él el obrar del Espíritu Santo para preparar el camino al Hijo de Dios y traer ¿qué? Arrepentimiento. Vamos a Hechos, sí, 3. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De ahí el nombre de la prédica. Para que el reino de los cielos, si pueda ser de nosotros, ya que se acercó, ¿qué es primero? Arrepentirse. Y viene ¿qué? A confrontar. Pero Juan Bautista confronta a algunos. Pero sabemos bien que el Espíritu Santo de él viene en él desde el vientre de su madre. Y es un actuar que el actuar de Juan Bautista es mínimo. En realidad es el actuar del Espíritu de Dios que se queda en el mundo entero. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos por el obrar del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo es un refrigerio? Descanso, estás sabroso. Si ya trabajé, ya me pasó algo, tómate un refresco, tómate un café, te sientes a gusto, ¿verdad? Nosotros ¿qué? A veces después de la prédica, ¿qué? Tomamos un refrigerio y la pasamos bien o no. ¿Qué pasa cuando te arrepientes? Descansas, ahí está. ¿Traes tu carga y no quieres descansar? Tienes que confesarlo. ¿Qué pasa? Hice tal conducta y ¿qué? Me la callo. Y si por ahí alguien me confronta, ¿qué hago? Hasta lo violento. Y cuando alguien me está diciendo algo, alguien con tu autoridad, tu padre, tu madre, tu hermano, y te confronta, ¿qué le dices? Cállate. ¿O no? Cállate. ¿Por qué? Porque no podemos oírlo. ¿Por qué razón? Porque nada más hay dos grupos en este mundo: los que sirven a Dios y los que sirven a Satanás. Vamos a Efesios 2:1. Dos, 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Ven que siempre sacamos a colación en todas las prédicas esta palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que andan en pecado andan en desobediencia. ¿Qué pasa? Usted no nos ha tocado ver, pero cuando reprendes un inmundo, no lo toleran. ¿No lo toleran, Pastor Benjamín? Se ponen mal, ¿verdad? Se ponen mal, sufren, porque están oyendo el nombre de la autoridad, el que es sobre todo nombre. Y observen una cosa que nos debe causar reflexión. Cuando pecas y estás en error y estás en pecado, vino el Señor para perdonarte, pero no quieres hacerlo, y te confrontan tus hechos, tus resultados o alguien más, la persona sufre. No quiero oír nada. Es que no está. ¿Por qué? Porque es atormentado. Porque en ese momento no está conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué fue? Que cuando pecáramos, ¿qué? Nos arrepintiéramos y lo confesáramos. El Señor vino, ¿para qué? Para nosotros que no somos justos, para que fuéramos justos por la sangre de su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué acontece? Acontece que sufre la persona. Eso es un testimonio que podemos dar.
Dices, mira lo que hiciste, no quiero ir. Óiganme, yo he visto gente que está en el reclusorio y me dicen, quiero salir, y de verdad que lo que yo les digo, nunca he evangelizado en el reclusorio. ¿Por qué razón? Porque siempre he sido temeroso de no mezclar las cosas de Dios con los negocios. Porque uno les cobra, les cobras a las familias por sacarlos de la cárcel. Pero mucha gente ya con una tarjeta dice, abogado de San Judas Tadeo, fíjense de este tamaño, abogado de Dios, abogados cristianos. No, por eso es que, ¿qué vuelvo a decir? Tenemos que dar testimonio para reivindicar, ¿qué? A los hijos de Dios. Nunca lo he hecho, pero cuando llegan y yo sé que tienen que salir, que quieren salir, les he dicho, arrepiéntete. Busca a Dios. Y te están diciendo, nada más deje que salgan y que van a ver con esos que me agarraron. Así dicen. Los otros siempre te dicen, yo no fui. A veces no fueron, muchas veces, de verdad. Pero otras veces, ¿qué? Sí fueron. Y lo hicieron y arrepentimiento no hay. ¿Sí me explico? Y de verdad que son amedrentados. ¿Por qué? Porque la verdad los atormenta. La verdad es Cristo. Y cuando tú convocas a alguien al arrepentimiento, se ve constreñido por el Espíritu de Dios en arrepentirse, esa persona sufre porque no está conforme a la voluntad del Padre. Está conforme a la voluntad de ¿quién? De Satanás. Yo creo que nada es nuevo de lo que le estoy diciendo. Todos hemos sufrido esa tribulación. Te dicen, ¿qué hiciste? Hasta golpes hay gente que llega, ¿a poco no? No hice nada. O luego contestan, ¿pero qué hiciste tú? Muchos, ¿qué hacen? Cuando roban, matan para que no los reconozcan. Cometen otro pecado para ocultar el suyo, como ahorita vamos a leer de David. Cuando adulteró con Betsabé. ¿Ok? Vamos a leer, vamos a seguir con esta prédica. Vamos a Proverbios 28:13. Van a ver que aquí viene una gran fórmula. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartan alcanzará ¿qué? Misericordia. El Señor dijo que Él no venía a cambiar la ley, ¿verdad? Sino venía ¿qué? A cumplirla. Por eso vamos a ver que toda la ley anterior tiene congruencia con la misericordia y gracia que Él nos trajo. El método sigue siendo el mismo, que es confesar. ¿Sí? El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. ¿Cuál es el principio de entrar al reino de Dios? El arrepentimiento. Para confesar al que le ha dado toda la autoridad el Padre, que es su Hijo. El que no los confiesa no prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Que su condición va a ser la misma o va a ser ¿qué? Peor. Simplemente no prosperará. Tiene un límite. No cambiar, no modificar, no salir de la condición en la que estás. Pero no prosperar no significa que no empeores, ¿eh? No, puedes empeorar por causa de no prosperar. ¿Estamos de acuerdo? Si tú empiezas, ¿sí?, a confesarle en obediencia al juez, a Yahshua HaMashiach, Hijo de Dios Altísimo, Cristo, a Jesús, tus pecados, empiezas ¿qué? A salir de esa condición para prosperar. ¿Cuándo es que prosperamos? Oigan, si yo vivo abajo de un puente y después ya no vivo abajo del puente, sino vivo en una casa, por más sencilla que sea, ¿prosperé o no? Si yo estaba en estado de muerte y ahora estoy en estado de vida, ¿qué? Prosperé, ¿estamos de acuerdo? La prosperidad para tener vida eterna nos llega primero a causa de
arrepentimiento. Y el que se arrepiente no encubre sus pecados. Yo he visto mucha gente, ya sabemos bien que tenemos muchos años, sí, en conocimiento del Señor y acudiendo a los servicios cristianos, donde se predica la palabra, que pasan enfrente, sí, a confesar el pecado. Al hermano se le pide perdón por las ofensas y vamos a encontrar fundamento. Pero el pecado se confiesa al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y hay mismo gente que no sabe ni pedir perdón, que te dicen, oye, pues ve tus obras. Yo le pedí yo perdón a Dios, pero sigo siendo la misma persona. No prospero. Que obviamente el que se arrepiente le viene prosperidad. Voy a hacer un paréntesis para recordar lo que hemos dicho. Al principio, y yo me acuerdo antes de cuando era chico, mucha gente que te decían, ya te vi que cambiaste, vives diferente. Hombre, si de verdad que se notaba en los hijos de Dios el cambio, no nada más en prosperidad económica, hasta en higiene. Empezábamos a presentarnos con mejor apariencia, a rendir culto al Señor. Ahora ya no, ahora nada. Nada más vamos por esas unciones de riqueza falsas, ¿no?, que van en contra de la palabra del Señor. Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Pero sabemos bien que viene el Espíritu del Señor a traer arrepentimiento, ¿verdad? Pero bueno, porque así está escrito, acuérdense. ¿Sí? Malaquías 4.5 y 6. ¿Ok? Ya lo recordamos, ahí para que se acuerden. Seguimos, queridos hermanos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Voy a ser muy breve en leerlo porque es un capítulo entero. A mí no me gusta platicarles la historia porque se las puedo platicar. Todos sabemos bien que David pecó a causa de adulterar con una mujer que era de uno de los soldados de su ejército, que reinaba. Pero de verdad, hermanos, por ahí llegan y nos platican y se hace bien sabroso platicar. Bueno, ¿no hay gente que paga ahora por ver un monólogo? Es bien rico que te tengan entretenido. Pero el Señor nos mandó a escudriñar la palabra y nos mandó a exhortarnos. Si yo les doy la tarea hecha, ya estamos en desobediencia, tenemos que escudriñarla juntos. Seguramente el Señor a cada quien le va a dar lo que va a recibir de entendimiento. Por eso no lo hacemos así. Vamos a ver a Davidcito, que se portó pues mal, ¿verdad? Como todos nosotros. Se portó bastante mal, Yo lo leía con mi esposa en los días pasados y nos quedamos, ¡ay! No. Y miren que era David. Todavía lo mencionamos en los cantos, ¿no? Amado del Señor Dios Todopoderoso. Pero bueno, pues solamente justo hay uno, por eso ocupamos de Dios. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. ¿Qué hemos dicho que llega antes del pecado? La tentación. ¿Y antes de ser tentados qué? La provocación. Óigame, ahora el día del convivio venía un sujeto insultándome y de verdad que ya estaba a punto de bajarme. Y le dije a mi hijo, no, hijo, este individuo sirve a Satanás y no quiere que lleguemos a el evento. Es provocación, ¿verdad? ¿Cómo vino la provocación? Vio a esta mujer ¿qué? Bañándose. ¿Y cómo se baña uno? Desnudo, ¿verdad? ¿O te bañas vestidito? Óigame, miren, yo platicaba con el señor obispo, el pastor Ángel Mario, y casi me dice ingenuo religioso de este evento, de esto que estamos estudiando, y les diré por qué no.
Pero óigame, decía que se estaba bañando. ¿La vio qué? Desnuda. ¿Para qué? Para que le llegara toda la provocación. ¿Sí? Porque fue provocado y después de la provocación prosperó para ser tentado. Y vamos a seguir leyendo. ¿Cuál me quedé? El 3. Es que mis lentes apenas me acostumbro porque son de esos progresivos y me cuesta algo de trabajo. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Preguntó por ella y le dijeron quién era y le dijeron ¿qué? Era mujer de Urías. ¿Tenía qué? Esposo. O sea, la provocó y dijo: ¿quién es? Y después de que le dijeron quién es, le dijeron: tiene marido. Y en pleno conocimiento ya provocado, ¿qué? Le entró la tentación en todo su esplendor. ¿Estamos de acuerdo? Vean cómo la palabra de Dios está precisa, que aquí no está diciendo todo. Y envió David mensajeros y la tomó. O sea, ya deliberó, estuvo entre la provocación, fue tentado y dijo: tráiganmela. Y cuando dice la palabra que él la tomó, ya sabes a qué nos refiere, ¿verdad? Estos tuvieron intimidad. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué quiere decir? Que se echó un regaderazo, ¿no? Bueno, no se ve regaderas, algo fue a bandeja, ¿no? Sí, o sea, pero pues se bañó, ¿no? Sí, no, qué bárbaro, imagínense nada más. No, pero bueno, seguimos. Sí. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy en cinta. Y fíjense que es la parte donde viene mi religiosidad o mi inocencia. El pastor Ángel Mario, platicaba yo con él de esto. Sí, porque cada semana cuando tengo ahí una duda, digo: deme el sazón, ¿no? ¿Cómo le pego por aquí, no? Fue cuando me dijo: oye, ¿tú qué crees que nada más fue una vez? Pues no fue una vez, ¿verdad? Pues hasta que la embarazó, ¿verdad? Sí, o sea, ahí es donde viene la religiosidad. O sea, que siguió haciéndolo. ¿Hasta qué? Hasta que la embarazó. Sí, Diego le digo a mi esposo: oye, flaca, soy ingenuo. Dice, o sea, es la visión, ¿no? De entender las cosas. No lo hizo una vez, lo siguió, ¿qué? Haciendo. Es obvio, es natural. Y eso lo comprendemos los que somos ya adultos, ¿verdad? No siempre una mujer queda embarazada a la primera vez que tiene, ¿qué? Intimidad, ¿verdad? Hay que buscarle a veces, bueno, a menos de que sean con muy buena puntería los dos, ¿verdad? Pero si no, duro hasta que sale, ¿qué? El embarazo. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Joab era uno de sus generales de David, y él tenía dominio sobre Urías, porque aquí nos actualizamos que Urías, ¿qué era? Era un soldado israelita. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado, presente de la mesa real. O sea, todavía bien cinicote David, le dice: ¿cómo te fue? A ver, platícame. ¿Y cómo están todos? ¿Ya se dio cuenta? O sea, aquí esto nos refleja mucho, ¿eh? ¿Cuántas veces hacemos una y, bueno, yo que tengo empleados, ahorita gracias a Dios no tengo problemas, sí tengo buenos empleados, pero me ha tocado algunos, sobre todo los hombres, que se acaban de conejear algo, bueno, robárselo, esa no es la palabra adecuada, conejear, y todavía te dicen: buenos días, patrón. Oiga, yo soy abogado de una empresa grande y me ha tocado de que se robaron por ahí algo y: buenos días, ¿cómo? Hasta están parados a un lado así, cuando saben que fueron los que lo hicieron. ¿Qué vino aquí? Cinismo. Y lo mantienen como oculto, ¿ya vieron? Y el que mantiene oculto el pecado, ¿qué? No prosperará. Llega a ver y dice: ¿cómo están? No sé qué hace. ¿Y los niños? Después de que se habían dado acostando con su mujer. Y nada más, qué chulo David, ¿eh? Digo, no creo que estar exagerando, ¿eh?
Pero pues, sí, aquí dice la palabra, es que dice, le preguntó cómo estaban todos. Dice que lo mandó a su casa. Hay conocimientos, hermanos, que se tienen por inferimiento, por inferencia. Hombre, tenemos un niño. ¿Han oído hablar del niño del Yurex o no han oído hablar de ese? El niño del Yurex es un niño que todos los días llega con su mamá y le dice, oye mamá, hay un niño que en la escuela no se calla. Y le ponen un Yurex para que se calle. Y el niño trae todo el pegamento aquí así, ¿no? Pues ese es el niño del Yurex, ¿no? Se nota, ¿no? Que ese es el que no se calla, ¿verdad? Llegas y tienes un niño, a ver, ¿quién se comió el pastel? Y es el que trae la boca llena de chocolate, ¿verdad? ¿No es ese? Pues así estaba ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dice, y le fue enviado presente de la mesa real. O sea, le mandó todavía un obsequio a su casa. Fíjense nada más, se estaba burlando. O sea, ya se había acostado con su mujer y todavía le mandó, no sé, a lo mejor le mandó ahí, pues que era de la época, pues a lo mejor le mandó, no sé, unas frutas o comida, o una botella de vino para que la pasara bien con su mujer, no sé, algo así, ¿no? Pero le mandó algo en burla, mira nada más, pásala bien en tu casa, cuando ya había hecho toda clase de actos incorrectos, ¿ah? Fíjense, y lo que dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Qué quería? Si ya sabía David que Jezabel estaba embarazada. Quería echarle la culpa al otro para que digan, este niño es mío. Así como esa canción que decía, ese negrito es el único tuyo, ¿no? Así quería, o sea, quería echarle la culpa, o sea, ahora sí, no seamos religiosos, ¿o no quería hacer eso? Le quería echar la culpa. Quería que pasara inadvertido su pecado, como diciendo, fíjense nada más, pero ¿hasta dónde llegó? De que, pues al final de cuentas, el producto de ese embarazo era hijo de David y le iba a entregar su hijo al otro. No me importa, fíjense la consecuencia, no me importa que sea mi hijo. Sí, con tal de que no sepan qué, yo pequé y la embaracé. Fui adúltero. ¿Cuántos no sabemos? ¿Cuántas historias de la vida real no hay en nuestro medio que sabemos bien que por ahí una mujer, como diría vulgarmente, le metió un hijo de otro a otro? Digo, y este es tuyo, ¿no? Aunque sí, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Y el otro se hace qué? Se calla. Entonces, ¿es un pecado nuevo o viejo? ¿O que sí sigue aconteciendo? Bueno. Y seguimos. E hicieron saber, en el versículo 10, e hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? O sea, todavía sí andábamos mirando a ver si ya, averiguando David, ¿no? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, no caíste en mi trampa, entre paréntesis. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Tenía integridad. Urías era un hombre íntegro. Tenía carga. ¿Cómo iba a estar ahí retosando y pasándoselo bien en lo que los otros qué? Estaban en batalla y la arca que había que guardar estaba expuesta. No quiso, no se sintió ¿qué? Bien, no sintió gusto, no lo sintió algo correcto. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tenía temor de Dios, Urías, y David ya lo había perdido. Pero a David, en lugar de que todo él dice, fíjense, cuando aquí, sí, y le dice, en el 12, no, en el 11, vamos a retomar aquí. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Lo confronta sin saber. ¿Ya se dan cuenta? Y a David no le entra un arrepentimiento.
Sigue en esa condición. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea, lo quería inducir otra vez a que cayera en la trampa para ocultar su pecado. Y David lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. O sea, lo puso borracho a ver si caía. O sea, David sigue intentando, ¿qué? Cubrir su pecado. ¿Para qué? Para que se acostara con Betsabé. Sí. Y cuando le dijeran: estoy embarazada y es tuyo. O sea, a lo mejor después le dice: aviéntate 1 año y medio ahí en la guerra, ¿no? Ya llega, míralo, aquí está, ¿no? Salió güerito, ¿no? O sea, si era David, ¿no? Dice que era muy guapo, ¿no? ¿A poco no tramaba eso? Y para aquí a lo mejor le mandaba un regalo el día del niño o algo así al niño y se hacía tonto, ¿no? Pues eso estaba planeando. Eso me queda claro. ¿Ustedes piensan algo diferente? ¿Qué iba a hacer? ¿Quién no sabía que era su hijo? A lo mejor el día para que naciera le mandaba un baminieto con las mamilas y todo bien arregladito y decía: mira, nada más te voy a subir de puesto aquí, ¿no? Ya vas a ser general. O quién sabe qué planeaba. O sea, pues no le salió, ¿no? ¿Sí? No le salió. ¿Qué hemos sabido, no? Que el Señor es grande en misericordia y tardo en ira. Todo ese lapso en el que David se estuvo metiendo con Betsabé, ¿pudo qué? ¿Pudo desistir? No, hasta que la embarazó. Ahí ya viene manifestándose, ¿qué? La ira del Señor, porque va a quedar al descubierto. Va a quedar al descubierto. Y seguimos. Estamos en el 14, ¿no? Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y el resto de la historia, ya la sabemos que no mataron. No fue ni siquiera que digan: lo regresé y lo mataron. No, lo mandó a matar por espada de los enemigos. ¿Por qué? Porque después de las 2 trampas que le puso, no cayó. ¿Cómo era la forma más fácil de no enfrentarlo y que quedara evidenciado en su pecado? Con el abuso de la autoridad que él tenía como rey. Proponerlo, ¿para qué? Para que lo mataran. ¿Y qué dijo? Para que sea muerto. O sea, David estaba totalmente decidido a ocultar su pecado. Y sabemos bien que el resto de la historia, ¿sí?, lo confronta el profeta. Y le dice lo que hizo. ¿Sí? Y él se arrepiente. Sabe que ha pecado en contra del Señor. Y suele un proceso pasarle, pero también suelen venir, en este caso concreto, consecuencias. Se muere el producto del adulterio. Y uno de sus hijos viola a su hermana. Y a causa de esto, otro de los hijos de David mata a su hermano por lo que hizo. Y todavía le dice el profeta, le dice: y te va a venir siempre guerra en tu reinado. No hay paz. O sea, hubo frutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a ver, quiero leer me acordé de otra parte más. Es muy largo, si lo hago muy largo. Vamos a continuar. Vamos a 2 Corintios 7:10. Cuando uno se arrepiente, ¿qué busca del arrepentimiento? Libertad y perdón. Pero hay una cosa importante.
Sabemos bien que el Señor, si nos deja, si libre albedrío, ¿estamos de acuerdo o no? Para que decidamos ¿qué? Arrepentirnos. Pero también nos dejó a alguien que da testimonio de todas las cosas que nos pasan. No nos dejó una orfandad. ¿A quién nos dejó? A su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de lo que nos acontece. Yo creo que todos de aquí, por la misericordia de Dios, hemos tenido arrepentimiento algún día, ¿o no? ¿Cómo nos sentimos? Díganme, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos primero arrepentimiento? Tiene muchas etapas, ¿eh? Nos sentimos sucios cuando realmente no tenemos arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, ¿qué lleva? A no volverlo a hacer. Pero si lo vuelves a hacer, ¿te arrepentiste? No. O sea, yo he visto mucha gente que se droga y llegan, ahora sí, jefecita, no lo vuelvo a hacer. Vas a ver que esta semana voy a trabajar y te voy a traer gasto. No, de verdad, de verdad. Yo sé que aquí mi mamá está acordándose de quién me refiero. Bueno, de sí, muchas personas, ¿no? Y llega el viernes y en lugar de traer el dinero para el gasto, ¿qué hacen? Se lo vuelven a gastar, ¿verdad? ¿Esos se arrepintieron? No. Algo importante que yo platicaba con mi esposa ayer. De verdad es que esta es una enseñanza que tenemos que compartirla entre los matrimonios. Yo creo que si David se arrepiente de la primera ocasión de adulterio, si no se da cuenta nadie. Yo creo que nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que al arrepentimiento pueden traer perdón y las consecuencias no pueden ser tan graves. O sea, perduró su conducta hasta que ya no podía ocultarla. Me decía el obispo, dice, hasta que le salió la panzota, ¿cómo la escondía? Sí me dijo, sí, la verdad, ¿cómo escondía el embarazo de esta mujer? Pero yo creo que si comete un pecado y se arrepiente y dice, ya no te vuelvo a ver y quédate en tu casa, ahí se hubiera acabado, ¿no cree? ¿Cuántas cosas no han acontecido en nuestras vidas que son así? Pero le seguí y le seguí. ¿Estamos de acuerdo? Yo me acuerdo una vez, les voy a contar, ya saben, yo tengo puras historias escabrosas y feas, ¿no? Luego Diana me dice, oye, cuéntalas mejor, más bonito, porque la verdad suenan bien feas, es pura historia del terror, ¿no? Sí, mis hermanos trabajan en una empresa, pues, muy reconocida del gobierno. Y ellos andan en moto, igual que yo. Y tienen temor de Dios, temor de sus vidas, y no se emborrachan, y menos manejando moto. El que se emborracha manejando moto, se va a caer, y posiblemente se vaya a morir. Me dice que estaban unos compañeros tomando en el patio, y que les dicen, ¿sabes qué? Quédate. Y estaban las muchachas, todo eso. Y dijeron, no, nos vamos. Se fueron y se quedaron en su casa. Y al lunes siguiente resulta que una de las muchachas la violaron. Dicen que sí quería, pero que después no quiso y los fue a acusar de violación. Si en algún momento se te presente la provocación, la tentación y empiezas en la conducta pecaminosa, yo creo que es muy válido decir, ya no. No. Yo creo que el arrepentimiento te puede llegar en cualquier etapa, no tiene que llegar a las últimas consecuencias, como en el caso de David, que de un adulterio terminó en homicidio. O sea, yo creo que nadie quisiera tener la carga de confrontar el adulterio, y menos en frente de tu esposa y tus hijos. Pero ya enfrentarse delante del Señor por una muerte, o sea, creo que la consecuencia es peor, ¿verdad? No es lo mismo decir una mentirilla, que también es pecado, que matar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Las dos son pecados, pero la gravedad no es lo mismo. Yo creo que el último es de los pecados más espantosos que puede haber. Matar. Pero aparte él dijo que lo envías al frente y lo dejas solo. ¿Para qué? Lo maten, o sea, órale, ¿no? Así le hizo y lo mataron. ¿Cuántas veces necesitamos que llegue a sus últimas consecuencias el pecado y el encubrir lo que trae más conductas pecaminosas para desistir? Y hay unos que no desisten nunca.
Creo que es una gran reflexión poder descifrar, separar cada acto de la conducta de David. Sí, o sea, el hijo amado de Dios terminó como homicida de su propio hermano. Terminó homicida de un hombre, sí, íntegro. No, si Urías se metía con su mujer, pues estaba en su derecho, ¿eh? ¿Qué sentía? Sentía carga por los deberes que tenía para con Dios y para con sus hermanos. No podía, era un hombre íntegro, mató a un hombre íntegro. Miren nada más qué cosa, está espantoso de verdad. O sea, lo vemos ligero, es curioso, pero no, el resultado es espantoso. Cuando el profeta Natán enfrenta a David, le pone un ejemplo ahí que ahorita ya no voy a leer porque es mucho, pero le hace conocer que el Señor lo perdonó. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Este es el capítulo 12, el capítulo anterior habla hasta que el niño muere. David entra en ayuno y entra en constricción. Y veremos cómo ahorita el Salmo nos revela el estado de David, se siente sucio. Pero ¿qué le dice? Ha remitido tu pecado. Remitido viene del concepto remisión. Remisión significa perdonar. Es el perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Se han puesto a pensar esto? Podemos hacer una prédica entera de esto. ¿Qué es perdonar? No cobrar. O sea, si yo, no sé, me presta a alguien 100 pesos o yo le presto y viene y me los va a pagar, le digo: no te los recibo, no te cobro. ¿Cuál era la paga del pecado? ¿Cuál es? Así textualmente lo dice la palabra, es muerte. El Señor no le cobró sus hechos, lo perdonó, y a causa de eso, ¿qué? No murió. No murió por lo que hizo contra Urías y lo que hizo con Betsabé. ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. Vamos a Proverbios, vamos a Proverbios 28:13. Vamos a ver el proceso del arrepentimiento. Ya lo tenemos aquí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. De aquí vemos 3 pasos. Primero, ¿qué es? Sí, confesar. Y luego apartarse. Son 2 pasos. Apartarse. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, es abandonar la conducta. Comparecer delante del que ha de juzgar. En aquel entonces compareció ¿qué? David ante el Padre. Ahora nosotros comparecemos ante el Hijo. Y tenemos que abandonar la conducta. El que no abandona la conducta no se arrepintió porque la volvió a cometer. Simple. Si yo cada 8 días digo, ya no voy a robar. Hay gente, de verdad, no, es que ustedes no saben lo que yo he visto. O sea, cosas que son irrisorias. Hay gente que dicen, nada más dame chance de esta virgencita, los que creen eso. De verdad, nada más dame chance de hacer y ya la siguiente hasta te llevan unas flores de ese tamaño. Imagínense ese estado tan terrible. Es un estado abominable. Tengo que abandonar la conducta. Vuelvo a esto. Si David le abandona la conducta, porque no nomás David pecó de adulterio, sino de todos los actos que realizó, tratar de encubrir la conducta. ¿Qué realizó? Se burló de Urías. ¿Eso es justicia? Ya vimos que
el pecado va contra la justicia. ¿Era justo que todavía le invitara a comer a su mesa después de que se había acostado con su mujer? Lo trampeó. Órale, pásale. Y lo volvió a trampear. ¿Y todavía qué? Iba cada momento endureciéndose su corazón. Hasta el grado que estuvo tan duro que dijo, ahora lo mandó matar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que confesar y apartarnos? Si confesamos y no nos apartamos, no hay arrepentimiento. Y si arrepentidos no estamos, no hay prosperidad. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Ya se dan cuenta qué importante? ¿Qué dice la primera parte del proverbio? El que oculta su pecado no prosperará. ¿Sí? Confiésalo y apártate. Pero si no cumplo con el apartarme, ¿dónde va a venir la prosperidad? Entonces no alcancé el perdón. En eso se traduce. ¿Cómo voy a alcanzar el perdón si no qué? Si no me aparté. Así es simple. Yo les voy a decir una cosa. De verdad, yo muchas cosas que he dicho, Señor, gracias Padre por tu misericordia. No lo vuelvo a hacer. De verdad, no lo vuelvo a hacer. ¿Alguno de ustedes ha vivido una condición así? ¿Cuándo nos llega? Sobre todo cuando es uno de nuestros hijos que lo ponemos en peligro por alguna conducta, ¿no? No lo vuelvo a hacer, Señor. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces no se regresa una persona tomada, manejando y de repente dices, soy muy bueno? No, no eres bueno. Dios tuvo misericordia de ti. Y ya cuando reflexionas dices, puse en peligro la vida de mi hijo. Esto no es justo. Pequé de eso. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer. No quiero encontrar consecuencias porque lo que más amo que me has dado son ellos. Y de ahí podemos poner un montón de ejemplos. Hay muchos, yo creo que nunca se acabarán. Seguimos. Marcos 1:15. Vamos desde 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en la palabra de Dios. Arrepentíos. Seguimos con Hechos 3:19. Otra vez, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en los tiempos de refrigerio. Aquí aporta un elemento más que es conversión. Antes, en los tiempos más primitivos aquí en México de la iglesia y del evangelio, decían, ya me convertí a Cristo. Esa conversión no significa esto. Me convertí para ser una nueva criatura y no hacer lo que venía haciendo. Eso significa, convertidos para qué? Apartarnos del pecado. ¿Y qué? Que vengan los tiempos del refrigerio, que es la paz, la tranquilidad. ¿Cómo es un refrigerio el medio tiempo en el partido de fútbol? Estamos tranquilos. ¿Qué viene? Que el arrepentimiento y el confesar los pecados te va a traer paz. ¿Quién no quisiera la paz del Señor? De eso hablamos también ahora que tocamos el tema del temor de Dios. Al que se arrepiente y confiesa, va a venir la paz. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos hecho algo y encima de arrepentirnos o de pedir perdón a nuestro prójimo, te avientas otra y luego termina eso en una escena de perros? ¿Qué así no terminan? ¿Qué así no terminan los problemas de matrimonio? ¿De verdad? No terminan así. O sea, es que podría platicar de esas escenas del terror, ¿no? De problemas familiares que hemos visto. Recuerdo un hecho abominable. Fue en el año como del 2014, recuerdo. Ya saben, comito nombres.
Sí, pero un hombre encontró, cuando estaba, era una pareja de gente trabajadora de economía muy sencilla, y encontró, sí, que se estaban bañando los dos para irse a trabajar en horas de madrugada, como sabe la gente que trabaja a las 7, que se levanta por a las 5, 4:30, ¿no? Y encontró mensajes el marido a la esposa donde le estaba diciendo su amante cosas de lo que iba a acontecer. Y mientras ella se bañaba. Y cuando salió esto, estaban los niños ahí preparándose porque vivían en una condición donde estaban en un cuartito todos juntos. Pero yo creo que el hombre era un hombre bueno. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque ella, sí, terminó de bañarse y ella se había bañado y le dijo, ¿qué son estos mensajes? Y esta, en lugar de decirle, perdóname porque te fallé, a lo mejor me retiro, a lo mejor esto se acabó, osó provocarlo más. Y se aventó con unas tijeras a dañarlo. Y el hombre tenía unas manototas, de verdad, yo me acuerdo bien porque le vi las manos, porque de un apretón la estranguló y la mató. Y era un hombre correcto, porque cualquiera de estos que hubiera hecho después de matarla, huir, ¿verdad? Y no huyó. Yo platiqué con su hijo que vio todo. Platicó mi esposa, lo fuimos a ver. Son las cosas que me han dolido mucho en mi vida. Y me dijo que su padre le dijo, ve por tu abuela. Ve por la familia de tu mamá para que te ayuden a enfrentar esto. Vivían en la casa de su abuela paterna, o sea, de la mamá del hombre. Cualquiera había dicho, no, pues me escondo y me pelo, ¿verdad? Me escapo. No evadió. No lo evadió. Sí, y ella todavía lo provocó. ¿Y qué trajo sobre ella? Otra muerte. Se esperó ahí y se entregó a la autoridad. Y confesó, yo la maté. Y en el Estado de México es muy difícil, o más bien imposible, de acuerdo a las leyes, que consideren esas cosas. Yo creo que era un hombre provocado y que debió haber sido juzgado de otra manera y no fue posible. Pero ¿qué aconteció? La mujer, después de que fue descubierto su pecado, todavía provocó. Nunca se arrepintió. De hecho, este hombre tenía los tijeretazos en todas las manos. En mi concepto era hasta una defensa. Lo malo es que la estranguló. Esta nunca se arrepintió. Dijo, sí, ¿qué? Sas. Qué cosa tan terrible, ¿no? ¿Cuántas de estas cosas no sabemos? ¿Cuántas veces no le llama la atención a tu hijo y le dices, oye, mi hijo, hija, estás mal en lo que estás haciendo? ¿Y cómo te contestan? Te dicen, no, acuérdate de lo que tú me hiciste cuando yo era chiquito. ¿O no? Tú provocaste esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces no lo hacen? Eso se llama disuasión. ¿Qué es disuadir? Hice por otro camino, ¿verdad? Sí, hice por otro camino. ¿Sí? ¿Qué hizo David? ¿Se fue por el camino recto de confesar el pecado? Disuadió y se fue por otro para hacer más. Así acontece, hermanos. Vamos siguiendo. Vamos al Salmo 51. Este salmo nos revela, hermanos, lo que le acontece a David. En esta etapa en la cual está, ¿qué? Él pidiendo, perdón. Sí, en 2 Samuel, en el capítulo 11, viene como si su hijo amanece grave y dura creo que 7 o 8 días con vida para morir. Y de esto, él se mete a ayunar y se encierra y se tira al suelo y se humilla delante del Señor. Y aún así el niño, ¿qué? Muere. Y el Salmo nos revela la condición que tenía David. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hizo? Reconoció. Debemos de estudiar el tema de la rebelión, y todo el que no hace la obediencia de Dios es rebelde. ¿Y el que rebelde qué? Peca. Rebelarse es pecar delante de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Sigue el Señor revelando que es en lo íntimo. Y todavía le dice, mi madre me concibió en pecado. ¿Cuál es el pecado? La desobediencia de Adán y Eva. Prácticamente le dice, ven que así nací, ten misericordia de mí. ¿Estamos de acuerdo? Y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. El que discierne su pecado es lleno de sabiduría, y el que es lleno de sabiduría no vuelve a caer en la misma condición. ¿Sí? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David le pide al Padre que lo limpie con hisopo. Ya sabemos qué es el hisopo, ¿eh? El hisopo es como se lleva la sangre, ¿sí? Para ungir. ¿Estamos de acuerdo? Y ya vimos cuando estudiamos los elementos, los dones de la sangre de Cristo, que el hisopo, ¿sí? De nosotros para traer la sangre de Cristo es la declaración y el testimonio. Ya lo checamos, lo vamos a subir otra vez a la web esta prédica. Sí, pero ¿qué? Para ser más limpio que la nieve. O sea, ¿qué es lo que tenía el ejemplo de lo blanco? ¿Qué quería? Ser limpio, porque ¿cómo se sentía David? Sucio, sucio. Pero aquí viene otra revelación muy grande. Hazme oír gozo y alegría, y se crearán los huesos que has abatido. Reconoce que el Señor lo ha quebrantado. ¿Y qué quiere? Que regrese su gozo. ¿Cuántos no hemos perdido el gozo a causa del pecado? ¿Quieres recuperar tu gozo? Confiésale tu pecado al Señor en lo íntimo. ¿Qué dice? Que el Señor lo ha abatido. Pidamos al Señor que Él sí nos abata a nosotros, para que el pecado sea reconocido, porque hay quien no lo podemos a veces ya reconocer, porque la maldad ha prosperado para muerte. ¿Quién es Dios por nosotros? Se cumple la profecía, Emmanuel, Dios con nosotros y Dios por nosotros. Espíritu de Dios, constriñe mi corazón y revélame el pecado que he de confesar al Padre. Yo estoy seguro que si hacen memoria, y si me remito cuando tenía 16, un acto abominable por ahí de salir, a los 20 otro, o más. No podemos irnos de esta faz de la tierra sin confesar el pecado, porque el pecado es muerte, y el confesarlo es vida y paz. ¿En cuál me quedé? En el 8. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oímos hablar de transformación. A esto se refiere. ¿Qué decimos? Que el Señor no vino a cambiar la ley. El Señor la vino a cumplir. Y todo el que es redimido tiene que ser ¿qué? Transformado. Y testimonio de la transformación, que es apartarse de la conducta de pecado. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la conducta. ¿Qué? Que venga un nuevo corazón limpio. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Guárdense esta parte. Vimos el tema de la misericordia. ¿Y qué le pasó a Sansón cuando se le acabó la misericordia de Dios? Se apartó la fuerza sobrenatural.
¿Qué dice la palabra de Dios cuando la agarran los filisteos? Y para ese momento, ¿qué? Ya se había apartado de él el espíritu de Yahweh. Sabía las consecuencias del pecado. Era que se apartara el espíritu de Dios. Sí, esta predicación de la misericordia lo vamos a subir a la web porque los hermanos tienen que entenderla, pero ustedes ya entienden de qué estamos hablando. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón peca, ¿verdad? Y cuando viene el león y lo ataca, venía en pecado. ¿Y quién vino y le dio la fuerza? El Espíritu de Dios. Cuando nosotros andamos mal y no nos viene la muerte inmediata, no es por nuestras fuerzas ni porque seamos muy excelentes para evadir las consecuencias. Es simplemente porque la misericordia de Dios está con nosotros y viene su Espíritu y nos salva. Por eso David sabía las consecuencias. Era que se apartara el Espíritu de Dios de él. ¿Estamos de acuerdo? Que no se aparte. No me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Hermanos, cuando pidamos perdón al Señor, ya aquí está la fórmula. No me eches delante de tu presencia, Señor, y no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, ¿qué no nos sentimos bien y limpios cuando no tenemos carga? Cuando no tenemos deuda. Nada más cosa de sentarse con el Señor y confesarse. Y decir, Espíritu de Dios, quebranta mi corazón. Lléname de sabiduría para entender el pecado en el que he cometido. No te apartes de mí, Espíritu de Dios. Pedile al Padre que no se aparte. No me eches delante de tu presencia. Como le pasó a Sansón, que tentó tantas veces a Dios hasta que lo echó delante de su presencia. Mientras tengamos vida, hermano, tenemos oportunidad de pedirle al Señor. Él nos perdona. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué hermosa palabra. Vean la congruencia. ¿Esto qué es? Es el testimonio. Vamos a volver a leer. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. A ti. ¿Qué le pidió? Haz esto para que yo sea un testigo, Señor. Y se conviertan a ti porque me has hecho limpio. ¿Qué dice el Señor? Que vendrá el Espíritu Santo, nos llenará de poder y seremos ¿qué? Testigos. Testigos de la fe y del ¿qué? De la renovación de Cristo en nuestras vidas. Cuando el Señor nos trae limpieza, somos testigos. El que no tiene limpieza no es testigo de nada más que del mal. Este es hijo de desobediencia. Y los que andan en desobediencia son del reino de Satanás. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Ustedes pensarán, vuelvan a leer este versículo. ¿A qué se refiere este versículo? Pensaríamos eso, pero no es cierto. Dice, líbrame de homicidios. Mató una vez, no muchas. Que dice, líbrame de volver a matar. Le pide que se aparte del pecado. ¿Ya vieron cómo es diferente la palabra? Líbrame de volver a matar. ¿Qué es lo que quiere David? No volver a caer en esa conducta, se quiere apartar. Qué perfecta congruencia de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor porque el Señor nos enseña a escudriñar su palabra como nos enseñó. Ahí está clara la muestra de la perfección de la palabra de Dios. Líbrame, Señor, de homicidios. ¿Qué? Líbrame de volver a pecar de esto, Señor, porque se arrepintió de haber matado. No quiero volver a ser homicida. Líbrame, Señor. ¿Ya vieron qué perfecta congruencia? El 14, vamos por el 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás, oh Dios. Aquí nos da certeza, si llegamos con ese corazón quebrantado, el Señor, ¿qué? No nos va a despreciar, no nos va a echar delante de su presencia. El Espíritu de Dios no te va a abandonar si tu corazón es quebrantado, pero para quebrantar ese corazón también ocupamos de la misericordia de Dios. Ocupamos que el Espíritu de Dios venga y quebrante ese corazón. Pídanle en su oración diaria: Señor, quebranta mi corazón, te lo quiero ofrendar. Espíritu Santo, ven y obra delante en mí. Espíritu de Dios, dame sabiduría para entender mi pecado y que mi arrepentimiento sea el más amplio que le pueda yo ofrecer al Señor, porque quiero ser libre por la sangre de Cristo. Seguimos. Hazme bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Todavía dice: si no me das este perdón, si no aceptas como ofrenda primero mi corazón, ¿de qué sirve lo otro? Hermanos, hay gente que quiere ponerse a cuentas con Dios, trayendo un dinero por ahí a un pastor, trayendo un dinero a la iglesia, ayudando a alguien. No. Primero hay que ofrecerle al Señor, ¿qué? El corazón quebrantado. Primero es ese arrepentimiento y después, ¿qué? La otra ofrenda. Hay muchas veces que los que comercian con la fe te dicen: para que Dios te bendiga, tienes que dar. Y sí es cierto, pero de nada sirve dar si no nos arrepentimos primero de la carga que tenemos delante del Señor. El que no se arrepiente, ¿qué? No prosperará. Y no hablo de la prosperidad económica, hablo de la prosperidad a la vida eterna, a la vida que nos trajo Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo obediente. Vamos a Mateo 5:17. Caray, yo cada vez que leo este salmo me impresiono más de la perfección de la palabra de Dios. Nada ha de cambiar. ¿Ya vieron cómo es lo mismo? Nada más que la ofrenda para siempre y por excelencia que nos trajo el perdón a todos es Cristo. Vamos a leer. Esta es palabra del Señor, de Yeshua HaMashiach, Hijo de Dios Altísimo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor no cambió, hizo un nuevo pacto y las cosas siguen siendo igual. No hay perdón del pecado si no hay confesión. Ahora, en su absoluta soberanía, el Padre le delegó la facultad de perdonar y juzgar a su Hijo, que es santo. Y nosotros hemos de confesarnos ante Él. ¿Sí? Y Él nos ha de perdonar porque nos va a juzgar. Pero la condición va a ser siempre la misma. No podemos ocultar nuestro pecado. Y podemos ver que de esta prédica y esta exhortación que hemos tenido, el que oculta su pecado, ¿qué llega? ¿Sí? A producir otro pecado. Y de ahí otro y otro. Creo que hasta hay un tema muy normal que hemos oído, que es una cadena de mentiras. Y David cometió una cadena de pecados. Igual que seguramente muchos, yo creo que es muy difícil que entre los que estamos aquí presentes y entre los que reciben este mensaje, haya quien no haya iniciado una cadena de pecados. ¿Sí? ¿Y dónde termina esa cadena de pecado? La condición más grave termina con la muerte. Siempre se ha dicho, Satanás quiere que muramos. Para cuando muramos encontremos ¿qué? La muerte por estar en pecado. Pero el Señor, que es bueno, nos trae vida y nos da su Espíritu, que nos da sabiduría para apartarnos de Él.
Vamos a Hechos 10:42. Estos versículos nada más son de refuerzo de lo que dije, porque prácticamente ya terminé. Y nos mandó a que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es Dios. ¿Sí? Que Él es y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es ese juez? Y me preocupé mucho por esta parte, enfatizarla, porque por ahí escuché alguna herejía que me preocupa porque se está divulgando, donde dicen que el Señor es juzgado, que el juzgador es el mundo y que testigos somos. No, testigos somos de su salvación y que ha sido una nueva criatura. ¿Y cómo damos testigo? Con nuestra vida. El juzgador y absoluto juez soberano, que por haberse humillado en obediencia ha sido exaltado a lo sumo, es Cristo. Vamos a hacer una ofrenda de palmas al Señor. Él es el Señor. Él es el que ha de juzgar. Que no se confundan las cosas, porque esa es herejía, pero nosotros estamos, claro, fundando en el escudriño de la palabra, en obediencia al Santo Evangelio, a la palabra y mandamiento que nos dejó el Hijo de Dios. Juan 5:37. Escudriñar la palabra, y así nos mandó. Segunda de Corintios 25. No, vamos a Hechos 17:31. Estamos en Hechos, para ya no alargarnos más. (17:31). Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién lo levantó? El Señor. Siempre cuando celebramos nuestra Pascua, ¿qué decimos? Que murió por nuestros pecados. Declaramos que resucitó y que lo esperamos. Sí, nos viene también la fe del hecho que el Señor lo levantó de entre los muertos. Eso lo hace Dios. Lo levantó por el poderoso Espíritu Santo. Quiero hacer una nota final. Vamos a Santiago 5:16. Aquí quiero hacer una gran diferencia porque tiene que llevarse esta palabra muy clara. El que peca, peca contra Dios. El que transgrede la ley de Dios y la justicia y lo bueno, peca contra Dios. Pero cuando yo cometo una conducta contra mi hermano, constituye pecado contra Dios y contra mi hermano, ofensa. Vamos a leerlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tiene? Pues tiene poder por la obediencia. Si nosotros oramos, no es que seamos poderosos, sino que cuando obedecemos, el poder de Dios se libera. Todo el tiempo les he dicho que las cosas del Señor son de carácter ¿qué? Sobrenaturales. Muy simple, yo le comentaba a la hermana Blanquita, ¿sí? Líder de mujeres, en la mañana le decía, yo tengo que dar un testimonio. Ustedes saben que, pues vaya, tiene poco que soy pastor de esta congregación, y platicaba con mi esposa, cuando oramos por ustedes, ha sido fuente de amor. Los empezamos a amar. Los exhorto, por cierto, empiecen a orar y van a ver cómo se llenan de amor. Cuando tú obedeces, el poder sobrenatural del Padre empieza a fluir. Empieza a fluir y se empieza a liberar. ¿Sí? Si tú confiesas tus ofensas a tu hermano y si él también te las confiesa, no tuviera que confesarte, ora por ti, tú por él, va a venir el poder sobrenatural del Padre. ¿Sí me explico? Sí. Para que seamos ¿qué? Sanados. Si yo me he lastimado con mi esposo
y mi esposa contra mí, y nos pedimos perdón para confesarnos cómo nos hemos dañado. Y si yo oro por mi esposa y mi esposa ora por mí, prosperará la sanidad. Porque ya nos dijo el Padre cómo. Así. Claro, hay quien trae más mal, ¿no? Dice, ahorita se la voy a regresar, ¿no? Y ahí empieza hasta que termina, ¿qué? En muerte. En lo peor. Pero ahí está la fórmula, nomás háganlo. Empiecen a hacerlo. Miren, hay gente que te dicen, quiero bajar de peso. Come lechuga, y ahí va uno, come, ay, sí, ya bajé. Si el Señor te dijo, empieza a sanar por confesarte las ofensas que te hiciste con tu hermano y orar por él y él por ti, ¿por qué no lo haces? ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Vivir gordo o vivir herido del corazón y del alma? Yo prefiero vivir gordo, pero no herido. Bueno, que me la tome en serio, ¿no? Pero es otra cosa. ¿Sí? El dolor del alma, el dolor del corazón trae sufrimiento. Y cuando amamos a alguien también sufrimos de lo que le hicimos, pero la soberbia viene a dañar, ¿verdad? Vamos a Juan 8, 31, 32. Esta es palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otro refuerzo a Juan 5:37, ¿verdad? ¿Quieres ser discípulo del Señor? Permanece en su palabra. 36 y 37, ¿verdad? Así. Y el esclavo, perdón, es que me perdí. 31, 32, gracias. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ustedes ya conocen la verdad. La verdad es que para ser libres y limpios del pecado hay que confesarlo. ¿A quién? Al que es único, digno y santo, y tiene toda la autoridad. El Hijo de Dios. Yeshua HaMashiach. Para el español, Jesús. Cristo Jesús. Confesémoslo, y la verdad que nos hará libres. ¿Quieres ser libre? Confiésalo. Y es la primera incipiencia de la entrada al reino de Dios. El que no se arrepiente no puede entrar al reino de Dios. Cristo es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y cuando Él se presenta a nosotros, no se presenta sin antes prepararse el camino por el poderoso Espíritu de Dios, que viene y nos trae, ¿qué? Unción de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, si no se confiesa delante del Señor en lo que hemos transgredido, que resulta el pecado, no da frutos, que es la libertad. ¿Y la entrada qué? Al reino de los cielos. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por último, yo creo que todos, sí, los que han y que hemos cometido conductas que se llaman pecado y que atentan contra el Padre, tenemos carga. Pero el confesarlos nos hace libre. Y lo hemos vivido. Simplemente cuando tú le pides perdón a tu hermano por la ofensa que lo cometiste, hay libertad. Pero si no pides perdón, has de cometer por ahí otro acto abominable que te trae más esclavitud y muerte con sus frutos. Para terminar, vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro.
Aquí tenemos esta prédica recordándoles que el arrepentimiento y la confesión de los pecados, primer paso de vida eterna en Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos.